Hola hermanos y amigos, gracias nuevamente por estar presenciando estos temas que deseo que sean de gran bendición para cada una de nuestras vidas. En este momento vamos a tratar un tema muy controversial, hay muchas opiniones al respecto. Vamos a hablar de por qué no comer y tomar al mismo tiempo, líquido, ¿no? ¿Por qué no comer y tomar al mismo tiempo? Esto es lo que se discute a cada momento, que sí, que no. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Para esto vamos a recordar que tenemos un tubo digestivo, un sistema digestivo hermosísimo, creado por Dios. Este tubo digestivo lo podemos ver aquí en la pantalla. El tubo que está descendiendo se conecta con esta bolsa grande llamada estómago. Luego el estómago, ¿no?, se desdobla y se convierte en un tubo digestivo delgado, donde está el páncreas y la vesícula atado a él. Podemos ver el hígado en la parte de arriba izquierda y la bolsa verde que ve es la vesícula biliar. Luego el intestino delgado sigue su trayecto en curvas, ¿no?, y se conecta con el intestino grueso o colon. Podemos verlo acá en la parte de abajo, que el colon está abierto a la izquierda de abajo. Y ahí el intestino grueso ascendente, luego el intestino transverso atravesando el lado derecho y luego va bajando intestino grueso o descendente, colon descendente y conecta con el recto. Este es nuestro intestino, ¿no? El intestino tiene un tránsito digestivo. Este tránsito digestivo que se está mirando aquí en la pantalla es un tránsito digestivo común, ¿no? Pero realmente hay grandes verdades también involucradas. Dice que en el tránsito digestivo, en la boca el alimento dura solamente 1 minuto. Quiere decir que no se mastica bien, ¿no? Y esto puede cambiar de una persona a otra. Bajando del esófago, por el esófago, de la boca al esófago, al estómago, va a durar supuestamente 2 a 3 segundos. Un poquito rápido, ¿no? Luego el estómago, en el estómago el alimento va a durar 2 a 4 horas. Vamos a estudiar esto bien para poder entender por qué no se debe comer cada 2 horas como muchas personas piensan que se debe comer, porque va a durar un poquito más. El intestino delgado, ya el alimento entrando al intestino delgado dura de 1 a 4 horas y en el colon puede durar hasta 10 horas y a veces varios días. Las personas acumulan mucho alimento a nivel del intestino grueso. Pero vamos a leer, hermanos, primeramente, antes de estudiar este tema, fisiológicamente, lo que dice el Espíritu de Profecía en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 126, párrafo 2. Dice así: muchos cometen un error al beber agua fría con sus comidas. Los alimentos no deben ser lavados en el estómago. Tomada con las comidas, el agua disminuye el flujo de la saliva. Y cuanto más fría, tanto mayor es el perjuicio para el estómago. El agua o las limonadas heladas o limonada heladas tomadas en las comidas detendrán la digestión, la van a detener, hasta que el organismo haya impartido suficiente calor al estómago de manera que pueda reasumir su tarea. Masticad con lentitud, permitiendo que la saliva se mezcle con los alimentos. El otro dato lo tenemos acerca en la siguiente página, el párrafo 3, perdón, de la página 126 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Esto fue escrito en 1890, hermanos. Todavía no se conocía estas cosas que vamos a ver hoy en Fisiología Médica. Y doy gracias a Dios por esto, porque primero lo dijo el Espíritu. Dice así: cuanto más líquido se lleve al estómago con las comidas, tanto más difícil será la digestión de los alimentos, pues el líquido deberá ser primeramente absorbido. Entremos entonces a Fisiología Médica de Guyton, la 11ª edición, y veamos entonces lo que es la fisiología gastrointestinal. La fisiología gastrointestinal, el funcionamiento gastrointestinal digestivo. Y vamos primeramente a mostrar este cuadro, este semicírculo de colores, donde vemos que está numerado del 0 al 14. El número céntrico es el 7, que resulta neutro. Quiere decir que todo lo que es menos de 7 es de origen ácido y todo lo que es más de 7 hasta el 14 de origen alcalino. Nuestra sangre está en esa estrellita amarilla después del 7, que dice 7.365 es el
pH ideal de nuestra sangre en los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un pH menos de 7, 6.8, comienzan los síntomas de las enfermedades. Cuando tenemos un pH de 5.8, ahí se desarrollan células cancerígenas. Y cuando el ser humano tiene un pH de menos de 4, 3.5, ya eso no es sostenible para la vida. El ser humano tiende a inflamarse, las vías respiratorias, el intestino, todo, y tiende a morir. Así que pongamos atención a esto, nosotros necesitamos tener un pH alcalino y vamos a hablar de esto en un momento. Así que cuando mencionamos por qué no tomar líquidos con los alimentos y luego mencionamos los espíritus profecía, aquí vemos nosotros la producción, la secreción diaria de jugos digestivos. ¿Cuánto jugo digestivo produce mi intestino para yo saber si necesito que lo ayudemos con agua? Así que vemos la saliva. La saliva se produce diariamente en 1000 mililitros, que es el equivalente a 1 litro al día de saliva, con un pH de 6 a 7. Luego vemos que la secreción gástrica tiene una producción de 1.5 litros al día, 1500 mililitros, con un ácido de -1 a -3.5, bastante ácido. Y voy a resaltar, es el único lugar tremendamente ácido que tenemos, es el estómago, y tiene dos puertas, una arriba llamada cardias y otra abajo llamada píloro, que lo mantienen cerrado completamente para que no queme nada hacia abajo y no queme nada hacia arriba, como muchas personas que tienen reflujo gástrico y le quema el esófago, y otros que tienen úlceras en el duodeno porque el ácido sigue bajando hacia el duodeno y quemando. Hay una secreción pancreática que está directamente después del estómago. Y luego vamos a hablar de un punto muy importante acerca del consumo de bicarbonato durante la digestión, y eso es indebido. Así que vemos que la secreción pancreática produce 1000 mililitros, 1 litro diariamente, y la producción pancreática es bicarbonato de sodio para neutralizar los ácidos, con un pH de 8 a 8.3. La bilis produce también, la vesícula biliar deja caer diariamente lo que produce el hígado, que produce 1 litro de bilis por día con un pH de 7,8. La secreción del intestino delgado es de 1.8 litros con un pH de 7.5 a 8, también alcalino. Y vemos que hay unas glándulas en el intestino delgado que se llaman glándulas de Bronner, que producen 200 mililitros de líquido, y es solamente para lavar el intestino después que la digestión ha pasado. Y tiene un pH también de 8 a 8,9. La secreción del intestino grueso, el intestino grueso voy a resaltar que él lo que hace es absorber los líquidos totalmente, produce solamente 200 mililitros y se usa solamente para lavar, porque el intestino grueso solo es absorción. Así que vemos que tiene un pH el intestino grueso de 7,5 a 8, también alcalino. El total de líquidos que produce nuestro sistema digestivo diariamente son 6.7 litros. Quiere decir 6.700 mililitros. No necesitamos ayudar al intestino, él tiene la capacidad por creación, porque el Dios así lo hizo, de que el intestino produce su propio líquido cuando es necesario. Vamos a estudiar este tema. Vamos a estudiarlo viendo primeramente cómo luce esta carita, que tiene 3 glándulas de saliva a cada lado, tiene 6 glándulas de saliva en nuestra boca, produciendo una sustancia llamada amilasa salivar. La amilasa salivar es la encargada de empezar a digerir los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Aquí vemos ahora nuevamente el intestino. En el intestino, por el esófago va descendiendo la saliva. Dijimos que descendía con un pH de 6 a 7, 6.5 colocamos. Así que al mezclarse con el pH del estómago, que tiene un pH de -1 a -2.5, 3.5, vemos que esa mezcla de esos dos pH en el estómago, la saliva, mezclándose con el ácido del estómago, se va a producir un pH de -2.0. ¿Qué ocurre con este pH? Cuando ese pH es el ideal para producir una enzima llamada pexina a nivel del estómago. La enzima pexina ayuda a digerir las proteínas. Así que si nosotros tomamos en ese momento agua con un pH de -2.0 o consumimos un postre con un pH de -2.0, el pH va a alcalinizarse más. Se va a diluir a -4 a -6. Se va a convertir un poco más alcalino. ¿Y eso qué va a suceder? Va a desactivar el uso de la pexina en el estómago.
Y si la pectina en el estómago no trabaja porque está muy alcalino, vamos a tener no solamente problemas digestivos de las proteínas, sino que no vamos a absorber el hierro y no vamos a absorber la vitamina B12. Porque el hierro y la vitamina B12 se absorben a nivel estomacal y necesitan un pH ácido para que esto ocurra. ¿Qué pasa, hermanos? Vamos a ver aquí, ¿no?, cómo la saliva, dijimos, tiene un pH de 6 a 7, el estómago de menos 0.8 hasta, ¿no?, 1.8, menos 1.8, menos 3.5. Vemos también que la pancreatina tiene un pH de 8 a 8,3. Es una enzima que trabaja sobre los carbohidratos, grasas y proteínas. Y vemos cómo las peptidasas tienen un pH de 7.5 a 8. Ese es el líquido que se produce en cada parte del intestino. Pero la bilis tiene un pH de 7.8, ¿no?, de 7 a 8, 7.8. Quiere decir que es un pH fabuloso para poder trabajar en un área entonces alcalina diferente a la del estómago. El estómago, hermanos, hay que cuidarlo. No se puede colocar alimentos cada 2 horas, no se puede tomar líquido con las comidas porque va a causar perturbación a nivel estomacal y esto va a causar otro tipo de problemas. Leamos entonces en el libro La Educación. Página 198 y página 199 y Conducción del Niño, página 378, párrafo 3. Dice así: todo lo que desordene la digestión, que crea una excitación mental anormal o que de cualquier modo enerve el organismo, perturbando el equilibrio de las facultades mentales y físicas, debilita el dominio de la mente sobre el cuerpo y tiende así hacia la intemperancia. Hermanos, desordenar la digestión nos vuelve intemperantes. Dice Consejo para la Iglesia, página 424, párrafo 3, que si no se cuida debidamente el estómago, se trabará la formación de un carácter moral íntegro. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Los tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. ¿Cómo funciona el tubo digestivo? El tubo digestivo tiene 2 tipos de movimientos. Un movimiento de propulsión que produce desplazamiento a lo largo del mismo intestino a una velocidad adecuada que lo voy a mostrar para su digestión y absorción. La velocidad es cada 5 segundos que se va moviendo el intestino. Y también produce movimientos de mezcla. Hay una mezcla para mezclar con las enzimas los alimentos y así se puede digerir mejor, y una propulsión hacia adelante para ir avanzando, ¿no?, de ese contenido permanentemente, ¿no?, cada 5 segundos. Aquí vemos la contracción intestinal, cómo se produce cada 5 segundos una contracción, en la delgadez que usted ve aquí. Luego usted ve el bolo alimenticio, la onda como se abre y se distiende, esa es la propulsión, y esto ocurre cada 5 segundos. Quiere decir que cuando usted come, cada 5 segundos se está moviendo el intestino y va a estimular esto a la salida del alimento que esté en la parte más distal, en la parte más baja, que es en el colon. Debe de ser una entrada por salida. Así como los bebés cuando comen hay que cambiar los pañales. Así debemos ser nosotros. Comemos, debemos nosotros de desahogar el intestino también y hacer deposiciones. Vamos a hablar ahora en este momento de un control que es el control hormonal del movimiento gastrointestinal. ¿Cómo se controla esta digestión? Y se controla a través de hormonas. Interesantísimo este tema, hermanos. Y la primera hormona que vamos a hablar es la gastrina. La gastrina se presenta en respuesta a estímulos asociados a la ingestión de alimentos. Usted ingiere un alimento, inmediatamente se presenta la gastrina, como son la distensión del estómago, ¿no?, por productos de la proteína también. Si hay proteína o alimentos, cualquier alimento que toca el intestino, eso va inmediatamente a estimular la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Las acciones fundamentales de la gastrina son las siguientes. Estimulan la secreción del ácido gástrico y a la vez estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. Quiere decir que a la vez que produce ácido para que se pueda digerir estas proteínas y otros alimentos, se puedan romper en pedazos pequeños haciéndolo papilla, a la misma vez la mucosa es reparada cuando ya el alimento abandona el estómago. Hay otra hormona, hermanos, que se produce, que es la colecistocinina, pero ya no se produce en el estómago, sino después del estómago, en el tubo digestivo delgado, se produce la colecistocinina.
y se secreta cuando hay presencia de productos grasos, como los ácidos grasos, monoglicéridos y que están en el contenido intestinal. ¿Qué pasa cuando esta hormona se produce? Como está después del estómago, ejerce un efecto potente, consistente en potenciar el movimiento de la vesícula para que expulse la bilis hacia el sistema digestivo, el intestino delgado, donde desempeña una función muy importante ¿no? para facilitar la emulsificación de esas grasas y así su digestión y absorción. La colicistocinina inhibe de forma moderada la contracción gástrica. Quiere decir que, por tanto, al tiempo que estimula que se vacíe la vesícula biliar sobre las grasas para emulsificarlas, retrasa el movimiento del estómago y permite así una digestión adecuada de las áreas de la parte alta del intestino. Es importante que entendamos esto. No debemos comer cada 2 horas, porque no debemos estimular las hormonas cada 2 horas. La secretina es la siguiente hormona que vamos a hablar. La siguiente hormona llamada secretina se libera en respuesta de jugo gástrico ácido que alcanza el duodeno, el intestino delgado después del estómago, y hace lo siguiente: posee un leve efecto sobre el movimiento del tubo digestivo y actúa estimulando la secreción pancreática de bicarbonato para facilitar la neutralización de los ácidos en el intestino delgado. Ese ácido que viene del estómago, que es muy ácido, ese ácido que viene ahí, ácido gástrico, inmediatamente estimula la secretina para que le diga al páncreas que envíe bicarbonato para neutralizarlo. Esto lo vamos a estudiar nuevamente. Vamos a hacer preguntas y respuestas en un momentito. Pero a la vez esto inhibe el movimiento del estómago. Quiere decir que no se puede comer cada 2 horas porque el estómago a cada momento va a ser frenado cada vez que salga un poquito de grasa por la colecistocinina. La siguiente hormona es el péptido inhibidor gástrico, que se secreta como respuesta a ácidos grasos y aminoácidos, en menor medida hidratos de carbono también o carbohidratos. También ejerce un efecto reductor leve del movimiento motor del estómago. O sea que vemos que una segunda hormona aquí, no tan solo la colecistocinina frena el estómago en su movimiento, sino que también el péptido inhibidor gástrico también lo hace cuando hay proteínas, carbohidratos y grasas. Y dice que esto retrasa el vaciamiento del contenido gástrico hacia el duodeno, la parte que está después del estómago, que es la parte alta del intestino cuando está repleta de alimentos, ¿no? De estos productos alimenticios. Así que tenemos ya 3 hormonas que hemos hablado. Vamos a hablar de la siguiente. Y muy importante que la entendamos. La motilina. La motilina se secreta durante el ayuno y la única función que se conoce de la motilina es la siguiente: mover el sistema gastrointestinal, crea un movimiento rápido. Ese movimiento lo hace en forma cíclica, lo hace de una manera cíclica, este movimiento, y este movimiento, hermano, recorre todo el intestino delgado, desde el estómago al intestino delgado, cada 90 minutos durante el periodo de ayuno. La ingestión de alimentos inhibe la secreción de motilina. Quiere decir que la motilina es la hormona de la supervivencia humana para que nosotros ingiramos alimentos. Usted lo ha sentido algunas veces cuando dura mucho tiempo sin comer, cómo el intestino empieza a moverse y hace hasta ruido, ¿no? Vamos a estudiar estas hormonas nuevamente. Vamos a estudiar estas hormonas, pero primeramente vamos a mostrarle en qué lugar se produce cada cual. La regulación hormonal, la gastrina que la mencionamos, se produce en el estómago. Recuerde que lo que hace es aumentar la producción de ácido y la reparación de la mucosa. Luego, después del estómago, viene el duodeno y se produce la primera hormona llamada colecistocinina. Cuando nosotros ingerimos grasas, entonces la colecistocinina estimulada para decir a la vesícula: necesitamos bilis para emulsificar las grasas y así facilitar su digestión y absorción. Mencionamos la secretina, que es una hormona que se produce también después del estómago en el duodeno, para hacer que el páncreas envíe a alguien. Cuando llega mucho ácido al estómago, el páncreas envía bicarbonato para neutralizar ese ácido. Así que el péptido inhibidor gástrico es otra hormona que se produce en el intestino delgado. ¿Y cuál es su función? Cada vez que nosotros comemos algo de grasa, proteína, ¿no? y algo de carbohidratos, y está repleto el estómago, se va a producir cada vez que sale del estómago al duodeno esta hormona, que va también a neutralizar un poquito el movimiento del estómago.
Y la motilina, que fue la última hormona que hablamos, que se produce en los periodos de ayuno, también se produce en el intestino delgado. Así que vemos que hay 4 hormonas que se producen en el intestino delgado y una hormona en el estómago. ¿Cuál es la importancia de esto que venimos hablando? En presencia de alimentos en el estómago, ¿se secreta quién? Cada vez que llega alimento al estómago, se secreta la gastrina. Y ya mencionamos que su función es estimulando la secreción de ácido y haciendo crecer la mucosa gástrica a la vez. Vamos a hablar de, en presencia de aceites o grasas, ¿se secreta quién? Se secreta la colecistocinina. Y su función es que en presencia de grasas en el duodeno, en el intestino delgado, después del estómago, estimula la vesícula biliar y retrasa el vaciamiento del estómago. Pero la bilis viene a emulsificar las grasas para su absorción, digestión y absorción. La siguiente hormona. En presencia de ácido que se secreta del estómago y cae en el duodeno, se presenta una hormona llamada secretina. Y esa hormona, hermanos, se presenta cuando hay ácido graso en el estómago y retrasa el vaciamiento del estómago, así como la colecistocinina, y estimula el páncreas a producir bicarbonato para neutralizar los ácidos. Aquí me detengo un poquito. ¿Por qué? Porque hay una práctica que han visto mucho en internet de tomar bicarbonato con limón amarillo y agua para el cáncer. Hermanos, el bicarbonato Dios lo colocó después del estómago. Quiere decir que no lo colocó arriba del estómago porque el estómago tiene que tener ácido para su digestión y lo vamos a ver en un momentito, nuevamente lo voy a volver a explicar. Si se toma bicarbonato va a neutralizar la digestión tanto de las proteínas con la peptidasa como de la absorción de vitamina B2 y hierro también. Así que los antiácidos que muchas personas usan causan ese detrimento en nosotros también. Así que, hermano, la secretina hace que el páncreas envíe el bicarbonato cuando es necesario, no antes, sino en el momento cuando estás recibiendo el ácido en el intestino delgado. Respetemos esas leyes, hermanos, para que tengamos salud. Entonces, ahora vamos a hablar de que en presencia de proteínas, grasas, carbohidratos, se secreta ¿quién? Se secreta el péptido inhibidor gástrico. Este péptido inhibidor gástrico se secreta en el duodeno también y lo que hace es que en presencia de esas proteínas, grasas y carbohidratos también retrasa el movimiento del estómago para que se pueda facilitar la digestión de los alimentos. Entonces hay una hormona muy importante que es la motilina y se presenta durante el ayuno y contrae el intestino desde el estómago al intestino delgado. Cada 90 minutos produce una contracción. ¿Por qué es importante la motilina, hermanos, para la supervivencia? Porque muchos tomamos a la ligera el ayuno que hizo Jesús. Así que vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Y vamos a leer en Lucas 4, 1 y 2. Dice aquí claramente Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego dice, por 40 días, y era tentado por el diablo. ¿Cuántos días? Por 40 días. Aquí lo dice claramente. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hermanos, si Jesús ayunó por 40 días, ¿cuántas contracciones tuvo? Si se producen contracciones cada 90 minutos, vamos a estudiar estas contracciones. Así que leemos nuevamente Lucas 4:2. Por 40 días, y era tentado por el diablo, por 40 días, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Cada día Jesús tenía 16 contracciones intestinales por motilina. Jesús era estimulado a pecar por el mismo cuerpo pidiendo alimentos de forma natural, era tentado a comer 16 veces al día por la motilina. Así que biológicamente tuvo tentaciones, 16 tentaciones al día, y Satanás se aprovechaba de cada una. Así que por 40 días tuvo 640 contracciones y fue tentado 640 veces de forma biológica y fisiológica.
Entendemos la importancia, hermanos, de la fisiología. El Señor Jesús dijo 640 veces al cuerpo, no. Se negó a sí mismo y por eso triunfó aquí en la tierra y nos dio ejemplo para que nosotros también nos neguemos a nosotros mismos y respetemos las leyes de la salud. Hermanos, la última tentación de Jesús fue cuando Satanás le dijo, y él tenía hambre, si tú eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. Hermanos, el Señor nos bendiga en esta hora y en otra ocasión hablaremos de otros temas. Espero que usted pueda ver este tema una y otra vez hasta que lo pueda entender y el Señor le dé la fuerza para usted mantenerse firme en este proceso. El Señor te guarde y te guarde una vez más.